Alfredo Alicia tiene la palabra. Gracias. Sin desmerecer a nuestro querido Fernando, que realmente es extraordinario. Estoy hablando de eso. Bueno, pues realmente yo voy a prolongar lo que tú has dado como prólogo, Ángel, y la excelente presentación de Fernando. Y voy a contestar la pregunta que hiciste de Alemania. Bueno, Alemania está por varias razones, incluso se las voy a contestar con una anécdota. Yo cuando viajé a Irán, en la época difícil, eso me valió estar en otra lista negra, ya no les caben tantas listas negras. Ya no sé qué color me van a inventar pues ya no quepo en las listas negras, ¿no? Entonces viajé por dos razones. Una, que coincidieron. Estaba mi amigo, el embajador de México, estaba el embajador de Irán, pero él era concurrente en varios países centroasiáticos y se llama Luis Ortiz Monasterio, que fue embajador en Colombia, creo, si no me equivoco. También creo que es uno de los primeros egresados del Colegio de México, cuando el Colegio de México era de México. ¿Para qué les digo quién es el director del Colegio de México y con quién se acaba de casar su hijo? Porque yo sí leo el Hola y todo, pues si no, como de la gaviota que es geopolítica inmobiliaria, nunca me hubiera enterado. Y lo sacaron antes que nuestras amigas. Ella lo había sacado en su libro, no le estoy haciendo publicidad, pero es la realidad. San Juana Martínez lo había sacado en su libro Las Mujeres del Poder, porque ella es muy amiga de Maritza Hernández, si han de saber quién es Maritza, ¿no? Pues la mamá del niño de Peña Nieto, de uno de tantos. Bueno, que ya vemos a las calcetas al revés, porque era el país al revés, no va a tener las calcetas al revés. Entonces, esa fue una razón. Entonces, que iba a visitar a mi amigo Luis, y yo quiero mucho, y aprovechando que está en un país maravilloso, una de civilizaciones. Aquí la ciudad de Persépolis es maravillosa. Shiraz, que es, bueno, muchos dicen que de ahí viene el vino, de marca Syrah, no sé, ahí hay una controversia, porque de ahí también, ustedes saben, estaba Omar Khayyam. Y yo les digo algo, yo desde que nací, en la casa se leía Don Rubaiyat de Omar Khayyam, que ahorita les voy a contar otra anécdota, porque yo quiero que les quede la cuestión cultural. Es decir, ¿qué es Irán? Irán es una cuna de civilizaciones, cosa que no tiene Estados Unidos, que es un país que pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización, para citar nada menos que a Oscar Wilde. Entonces, por ejemplo, en eso me contó Luis, porque él conocía algunas cosas. Las mejores sesiones que se hacen en las casas son de poesía. Es decir, el idioma persa se presta a hacer grandes declamaciones, igual que Rusia. Es decir, el idioma ruso, que tú eso lo vas a saber mejor que yo, el idioma ruso se presta a la poesía. Un Evtuchenko llenaba un estadio de fútbol. No, aquí va un poeta, bueno, no va ni el que abre la puerta del estadio. Empezar, ni puede entrar. ¡Qué poesía! Imagínense, en un país. Si cerraron este teatrito Alicia, esa es la anticultura del neoliberalismo. Entonces, pues es un prodigio lo que reconoce, sus tapetes. Por ejemplo, hay un dicho iraní muy interesante: la vida se hace alrededor del tapete, o de la alfombra voladora, de la alfombra. Entonces, y es más, cuando ahí se decreta que alguien está muerto de hambre, dicen vendió su alfombra. Vean la cultura que importante es. Yo me daría hacer sus reuniones. Es más, las mujeres, porque es una sociedad que no es que da hacia el exterior. Es decir, Occidente, nos gusta o no quiero ahorita criticar a la gaviota y a sus hijas que andaban en Hollywood, ¿no?, de compras,
Rodeo Street, ¿no? Pero eso no se da en Irán, porque ustedes dicen, por ejemplo, van al Gran Bazar, que es una maravilla, y ven joyas, dicen, bueno, ¿a qué hora se las ponen? Se andan con escuchador en la casa. Es decir, las mujeres lucen sus joyas en la casa. Es una sociedad que el mismo chiismo, si ustedes se dan cuenta como religión islámica, el sunismo es hacia el exterior, se le dice exotérico, ex de afuera, mientras que el chiismo es esotérico, hacia el interior, porque eso también se da debido a la sucesión de Mahoma, que ustedes saben que tuvo hijos varones, con Fátima, y ahí viene la ruptura entre chiismo y sunismo, y los que obviamente gobiernan pues son los califas, y ahí nace la palabra, el origen de mi apellido es calife, es Ejalef, el fértil. Bueno, que no me lo pregunten. Quiere decir el fértil, y de ahí viene que los sucesores de Mahoma eran hombres, porque es una sociedad eminentemente patriarcal. Por eso la mujer, incluso en el Islam, es muy respetuoso, no tiene nada contra ninguna religión, menos contra los ateos, que son religiosamente creyentes en lo que ellos abogan. Por eso estas connotaciones que parecen así, que no tienen mucha importancia, cuando uno las denota, pues se da cuenta que hay gran diferencia, al menos en el aspecto sociológico, y la cuestión del chiismo, que siempre fueron los perseguidos. Entonces están viviendo ahora un momento único. Vean, a mí me tocó, por ejemplo, vivir en Líbano. Voy a contestar tu pregunta, ¿no? Lo que no se va por ventanas y luego puedes cerrar, redireccionar. Eso se llama circunloquio. Sí. Fidel Castro es un maestro. Bueno, pero yo si llegara a él, porque él sí es un gran orador. Y más en público, a mí una vez me invitó X a hablar en el Zócalo y dije, no, yo me va a dar un infarto. A mí así, como casa, más de 100, 200. Voy a estar hablando de 1 millón en el Zócalo. Me da pánico cosa que él siempre ha hecho, porque ya saben quién es. Entonces, que puede ser presidente además. La tercera es la vencida. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que todas esas circunstancias, el chiismo, yo cuando vivía en Líbano, me acuerdo, más o menos a la época de los 60, la década de los 70, los chiitas en Líbano eran los desheredados. Era la religión maltratada. No tiene el poder de ahora, ¿no? Voy a llegar a Hezbollah, incluso es más poderoso que el mismo ejército libanés, etc. Pero en ese momento eran los desheredados. Es decir, esto no viene de ayer, de antier, lleva tiempo cocinándose. Entonces, el ascenso del chiismo, después del siglo VII, pues ha sido tremendo. Obviamente había estado el Shah de Irán, pero un chiismo fake, como diríamos, falso. Porque el mismo Shah de Irán no era Shah, era hijo ahí un cosaco de quinta, de una gendarmería, y inventaron que era Shah, como aquí inventan que hay presidente. Que me dijo, ¿tiene presidente? ¿Dónde está? Pues es otro tema. Y así pasó con el Shah, nada más que al Shah de Irán, Estados Unidos le servía, ya lo dijeron muy bien, era el gendarme. Y ahí viene una cosa interesante, no me he olvidado de Alemania. ¿Cómo empieza el proyecto nuclear iraní? Eso nadie lo dice. Si todo tiene un génesis, hasta los bíblicos sionistas lo saben. Todo tiene un génesis, también tiene su apocalipsis, es que se da. Estados Unidos, en ese momento, como Irán pertenecía al CENCO eran los grandes que estamos regresando paradójicamente de nueva cuenta a ellos, ¿no? Era el bloque muy importante de países islámicos, no árabes, curiosamente, eran Turquía, Irán y Pakistán. Tú lo recordarás, Ángel Zapaz. Entonces eso es muy interesante, porque hoy estamos viendo, ya de entrada les digo, se está dando un giro espectacular en la cartografía, que de nueva cuenta los norteños del Gran Medio Oriente se están reapoderando de él, que lo habían perdido porque Arabia Saudita era la máxima potencia petrolera, y así es, esa es la realidad. Entonces hoy ya Arabia Saudita está en problemas, ellos mismos han metido en problemas. Yo me llevo muy bien con ellos, son amigos, pero soy más amigo, la verdad, de esta potencia.
amenaza justo para acabar. Entonces, lo cual no quiere decir que de silencia, ni en la casa, obviamente. Entonces, en ese momento, Estados Unidos, que estaba en Guerra Fría con la Unión Soviética, a través de Alemania, les venden la primera planta nuclear civil, con el proyecto de crear una bomba, un proyecto nuclear bélico, sí, en la frontera de la Unión Soviética, que es todavía el Mar Caspio. Esa parte se olvida. Entonces ahí tienes un factor de por qué Alemania tiene que, porque vas a tener que devolver todo el dinero que se llevó de ese reactor nuclear, que en el momento que se da la revolución jovenista, pues la abandona. Esa es una. Segunda, en una ocasión, cuando precisamente, cuando volé, me falta la otra parte, la imagen en el espejo de mi amigo Luis, el embajador, pues me había invitado el presidente de Irán directamente a Ahmadinejad. Yo era muy amigo del embajador de Irán en México, que luego Calderón casi prácticamente pide que lo expulse. Y bajaron el nivel de la embajada pues a un nivel pues secundario. Realmente fue una expulsión. David era a un nivel sí, pero Calderón era un pobre gato gringo, ¿no? Ya después de haber leído lo que Hillary le ordenó hacer la reforma democrática, ni siquiera tienen el talento de hacer reformas propias, es decir, les ordenan. Esto es igual que a Peña y a Videgaray, abiertamente. Entonces, para no hacerles largo el cuento, se dan estas dos coincidencias y yo vuelo, que no era fácil volar, de Frankfurt, vuelo en Lufthansa, no le estoy haciendo publicidad, así se dio, luego me decía que está cobrando en Lufthansa por haber hecho publicidad. Volé de Frankfurt precisamente a Teherán y me llamó la atención un evento que es interesante. Teherán tiene dos aeropuertos, uno era para los occidentales, yo llegué en un vuelo occidental, y el otro de super lujo era para los países del Golfo Pérsico. Ahí llegan los sheiks, los magnates, los de veras, los que gastan, ¿no? Bueno, entonces, ya contestando finalmente a tu pregunta, que ya voy en 12, ya dije la razón, ya la tercera razón, fíjense que la palabra Irán es nueva, es decir, la palabra Irán era Persia. ¿Y por qué se llama Irán a partir más o menos del final del siglo XIX? Porque proviene de Arius. Entonces ya te estoy contestando. La gran afinidad que existe entre Irán y Alemania. Los grandes profesores de teología y de filosofía de Irán estudian en Alemania. Por ejemplo, un presidente de ellos, Khatami, para ver que sí me está algo de Irán, donde estudian sus presidentes. Bueno, de aquí no lo puedo decir porque no sé si estudió. Y si estudió, pues me hablé. Ahorita estábamos leyendo aquí con mi asistente que me ayuda, Giselita, que Obama va a leer 6 libros en verano. Bueno, si este pobre de aquí no lleva 3 en su vida. En verano un presidente lee 6 libros. Y obviamente vean, no es dime quién, primero lo demás, dime si lees. Y diré tu esencia. Y dime a quién lees y de quién eres. Es decir, la lectura marca, no creo que haya algo que marque más a un ser humano que la lectura. Bueno, la lectura puede ser internet, que hoy en la época moderna, obviamente me refiero a los contenidos de pensamiento, que no necesariamente los que tener un libro, ya se dan en contenidos cibernéticos. Bueno, esa es la razón, ya toda la introducción para decirte la razón por la cual está Alemania en el P5+1. Pero además Alemania corre prisa, y esa sería la cuarta razón, desde el punto de vista geoenergético, porque Irán puede ser uno de sus abastecedores sucedáneos, es decir, que supla, si es que sigue el problema con Rusia, del abastecimiento de gas. Irán, a todo el mundo le conviene, es un win-win el acuerdo de Irán. Pero vean, ahorita me llamó la atención, sobre todo con lo que estaban diciendo Ángel y Fernando, es de que, aparte de lo que dijiste, de que si no hay acuerdo diplomático con Irán, va a haber guerra.
Eso lo dijo Obama, pero Kerry acaba de decir algo tremendo. Y no hay que perder de vista de la devaluación del yuan, que se dio la semana pasada, que no es tan exagerado. A los 3 días, al final del día, ya como hicimos el recuento, hoy no sé cómo estuvo, no seguí, estaba preparando la realidad, no seguí la cotización, pero hoy vi que se desplomó el peso, ¿no? Para no variar. Aquí se desploma el peso 3% en un día. Entonces ahí estaban asustados, como el yuan se desplomó 3% en 3 días, ¿no? Cuando Japón, en forma deliberada, devaluó en esta guerra de divisas más del 25%, si no me equivoco, el yen nipón, pero además el euro ha hecho lo mismo. El euro, vean, estaba a 1.80, hoy está a 1.1 más o menos, y Estados Unidos ahí no brinca. Bueno, ya sabemos que así es Estados Unidos, es un país maniqueo, que todo lo que es para ellos es maravilloso y todo lo que no les beneficia, pues es el infierno. Bueno, ya estamos acostumbrados a eso, así es, pero me llamó algo la atención muy interesante, que obviamente tenemos que hacer una hermenéutica, es decir, toda una interpretación desconstructivista, no sé si me entendieron, pero una interpretación del subtexto, ¿no? Y los entrealineados, cuando dice, fíjense qué interesante, con esto del yuan dice, si no se aprueba, si el Congreso rechaza el acuerdo con Irán, el dólar cesará de ser una divisa de reserva internacional. Tremenda. Eso está. Y tiene razón. Ahora vamos a interpretar. What does it mean? Muy sencillo. Que los demás, los 5 restantes, están haciendo cola y ya quieren negociar con Irán. ¿Por qué? Porque Irán es el gran negocio del siglo XXI. Vean, nada más ahora con el levantamiento de sanciones, le van a ingresar ya de inmediato, escuchen bien la cifra, 150,000 millones de dólares. ¿Escucharon bien la cifra? Pues ahí estaba en la banca de Estados Unidos y de Europa por las sanciones, los embargaron literalmente. Y ahora regresan 150. El problema de Irán es, para citar al filósofo López Portillo, cómo van a administrar la democracia. ¿Te acuerdas de aquella frase? Nada más que ahí sí tienen buenos estadistas, a diferencia de esa vida. Entonces ya les di un panorama más o menos, a todo el mundo le interesa. Por eso lo que dijo Kerry no hay que tomarlo, los congresistas lo entienden perfectamente. ¿Por qué? Rusia ya no se va a retirar del acuerdo, China tampoco, ahorita vamos a ver por qué. Con Rusia hay excelentes relaciones, sobre todo de venta de armamentos. Con China ya es su primer importador de petróleo. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, no se vayan con la finta del petróleo. Aquí ya ven que sobre el clavo del féretro neoliberal de Videgaray, dicen que a principio de año va a ingresar entre 500,000 y 1 millón de barriles diarios de Irán. Irán no es potencia petrolera, el fuerte de Irán es el gas. Hoy no es lo mismo la geopolítica del petróleo que la del gas. Estamos a otra dimensión. De ahí la premura de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña de implementar este acuerdo. Es decir, al final del día, como bien lo señaló Fernando, Estados Unidos se puede quedar solo. Sí, porque ya van a decir los europeos, oye, te sigo en lo de Ucrania, te sigo en lo de Siria, te sigo en lo de Libia, te sigo en lo de México. Bueno, ya con lo de Irán ya no. Y ya lo saben perfectamente que ese yo creo que ya es la línea roja para los europeos. Esa es mi opinión, sumado de Rusia y de China, que obviamente no van a seguir a Estados Unidos. Bueno, entonces ya dicho esto, vean, yo recuerdo en esa ocasión vislumbra un escenario, en que puede que China, Rusia, más la Unión Europea, continúen adelante con Irán, al margen de los Estados Unidos. Mira, te voy a dar 2 ejemplos de lo que yo creo que el mejor ejemplo, y eso lo sabe muy bien Fernando, y obviamente tú, nada más porque él es banquero, ¿no? No tenemos ese efecto que nosotros tenemos, que él tiene como virtud. El Banco de Infraestructura e Inversiones de China. Los primeros que dejaron a Estados Unidos fueron los sultanes.
Los británicos, Great Britain, United Kingdom, ya dicho. Los primeros. Es decir, todo lo que él dijo, por eso desde el contexto, es de Estados Unidos es una burbuja. Ahorita le va a ir muy bien al superdólar, muy bien. 2, 3 años, vamos a ver quién llega a la presidencia de Estados Unidos, ahí cambia mucho. Si llega Jeb Bush, que es lo que está rezando Salinas y Electrones, lo que está rezando, pues obviamente regresa a la política petrolera, sin eso van a ser genios. Ustedes saben que los demócratas son más de farmacéuticas, de otro tipo de negocios. Ellos saben dividir muy bien sus ciclos de negocios. Entonces aquí hay una cosa fundamental que yo quería exponer. El mundo, vean, yo acabo de estar en Shanghai a dar una conferencia y también estuve en Moscú, regreso a Moscú a dar otra sobre la Academia Geopolítica, y se los digo con humildad, gustó mucho la manera en que presenté de que el mundo está fracturado, está totalmente. Yo creo que el peor error que hizo Estados Unidos fue arrojar a Rusia a los brazos de China. Va a ser un error de un alcance geoestratégico único, y no me estoy saliendo del tema de Irán, ustedes ahorita lo van a entender por qué. Porque eso aceleró las negociaciones con Irán y también con Cuba. Ustedes saben que un lubricador, en el buen sentido de la palabra, que ahora es el padre Maciel, un lubricador del acuerdo de Cuba y Estados Unidos fue el Papa peronista, jesuita, y ahí le paro, para lograr otro objetivo. Él fue el lubricador, cuando México siempre era el Black Channel, era el negociador tras bambalinas, que hoy perdimos esa capacidad, o la perdimos desde Fox y su canciller, que duró 2 años, que ni vale la pena acordarse de él. Ahora ya tiene muchos departamentos de lujo, en Miami, Polanco, así que ni a él ni a él se le han de interés. Su apellido materno es Wood, ya para que le vi un poco estupefacto, bueno, que le prestaba su departamento en calle Gamillero, el Bester Gordillo, para ser más precisos, de sus grandes logros diplomáticos. Bueno, entonces, dicho esto, estando en un lugar, ya me meto de lleno al tema. Es que había que darle para Fernández, había que darle un poco de... Y para que me hace preguntas indiscretas también de Fernando sobre Alemania. Me acuerdo cuando estaba yo en Teherán, no sé dónde lo dije en la presidencia o en algún lugar, es que yo a veces soy muy libre pensado, y les comenté, pues me puse yo tengo un gran defecto cuando viajo a donde sea, leo qué es el lugar donde voy a ir. Es como cuando me tomo un vino, bueno, de dónde es, qué selva, qué año, de dónde viene. Si no, pues no lo tomo, sí, así de fácil, ¿no? Y si hay tan buenos vinos y baratos que hay que saber seleccionarlos. Entonces, para no hacerles más largo el cuento, les comenté que yo entendía por qué Irán era Irán y por qué un iraní es congénitamente geopolítico, nace geopolítico. Y ahorita lo van a ver. Porque me pongo a hacer el número de fronteras, tienen 16 fronteras. Nosotros no podemos con 3, con 4 si sumamos a Cuba, ¿no? Es nuestra frontera marítima. Creo que con Belice todavía no nombramos embajador. Tardamos en Estados Unidos 1 año. Belice van a tardar hasta que se vaya Peña, creo. Para que vean ustedes el desastre de la Cancillería mexicana, que era una maravilla. Por ejemplo, Luis, mi amigo, viene de la escuela diplomática de primera de México. Si nosotros teníamos diplomáticos, y hoy ponen a un improvisado, bueno, ¿de qué se quejan? Es que creen que la diplomacia es cuando traes allá a cualquier persona y lo colocas. No, tiene su ritmo, no es un militar, no es un presidente, no es un hacendario, no es Rosario Robles. Bueno, pues que es diplomático, tiene sus términos, mide los tiempos, sabe hasta dónde negociar, cuándo ceder, cuándo no ceder. Y vean, tenemos que ver, por ejemplo, los iraníes tienen extraordinarios diplomáticos.
Este es Darif, bueno, es un genio. Saben jugar. Juegan al ajedrez, saben cuándo mover las fichas, cuándo se van de vacaciones, cuándo regresan. Es un arte la diplomacia. Es decir, eso no se puede involucrar. Entonces, si nos ponen a una bola de barbajanes en la Cancillería mexicana, pues no tenemos diplomacia. Esa es la triste realidad. Pero no podemos decir que no la tuvimos. A mí, por ejemplo, me tocó, todavía yo era novato, me lo encontré, fíjense, si no mal recuerdo, en Helsinki. Fue en algún país escandinavo, creo que fue Helsinki. Pues nada menos que a don Alfonso García Robles. Ustedes salgan a la calle y pregúntale a cuál. No, aquí no le voy a hacer la pregunta porque ustedes todos lo saben. Salgan a la calle y pregunten quién es Alfonso García Robles. A ver si lo sabe la gente. ¿Y si saben quién es Adal Ramones? Es la cultura de Televisa, el entertainment, que no tiene nada de cultura. Entonces, yo creo que esa manera, no estamos jugando el cambio de la cartografía del nuevo Gran Medio Oriente, como así le puse. Porque el Gran Medio Oriente es muy interesante, a mí me gusta, para que vean que no siempre atacamos a Israel, nada más hacia ciegas. Digamos, cuando comete atrocidades y se vuelve un estado apartheid, racista, que odia a la humanidad, sobre lo criticamos. Pero hay una definición que a mi juicio ha sido la mejor del Gran Medio Oriente que da Ariel Sharon, antes de que entrara en estado de coma, cuando se enteró que su hijo había hecho una serie de tranzas inmobiliarias. Prefirió que lo hospitalicen antes de que lo juzguen. Entonces, él manejaba que el Gran Medio Oriente es una línea, porque a él le interesaba desde el punto de vista de la profundidad geoestratégica de Israel esa definición, que va de Marruecos, otros dirían Mauritania, no nos vamos a pelear, en línea horizontal hasta Cachemira, y en línea vertical desde el Cáucaso hasta el Cuerno de África, le hace Yemen, Somalia, Kenia. Es interesante división. Los israelíes se manejan así. Entonces, un país como Irán, que regresa con las 5 grandes potencias permanentes, la palabra P viene de permanente, y que además negocia con Alemania, estamos hablando, pues, ese es el Olimpo, que Israel esté en contra o a favor. Yo ahí veo mucho blogger. Yo muchas cosas a los israelíes no se las creo. Todo lo de Netanyahu, yo les voy a dar mi lectura medio oriental. No voy a pensar como, o yo tengo la doble nacionalidad. Voy a pensar como medio oriental, no voy a pensar como occidental. Yo creo que Israel está vendiendo caro su reconocimiento. Sí, pues el aislado es el perdedor. Entonces, ¿cómo reingresas? Y ahí les voy a dar un dato propio. Estando en Irán, solamente fui, visité, etc. Pues hay una comunidad, es que yo la palabra judío ya no la uso porque ni la entiendo, no sé qué quiera decir, ni ellos la entienden, ellos menos la entienden. Voy a poner israelí, ¿no? Para no meterme en problema. Pero la palabra judío no la entiendo, no sé si es religión, es teología, es política, es raza. ¿Para qué Originalmente es una religión. Sí. No sé qué cosa. No, pero los házaros, los conversos, ¿qué haces con ellos? Son la mayoría. El partido Likud y el sionismo lo hacen los házaros, con J-A-Z-A-R-O-S. Es una, lo digo históricamente, este libro de Shlomo Sand, el mito del pueblo judío. Por eso yo no me meto, porque no lo entiendo. Yo leo diario el Haaretz, es por obligación, no por gusto. Yo nunca he leído. Bueno, hay cosas que apoya el acuerdo. Sí, Haaretz apoya el acuerdo. Periódico muy importante de Israel. Y luego el Jerusalem Post, que es la extrema derecha, la tienes que leer a fuerza. Sí. Entonces, el partido Likud son házaros, son sefarditas. Bueno, ahí es otro tema que para qué, ¿para qué les cuento? Mejor dejémoslo así. Y ahora resulta que el antisemitismo se da sin semitas. Ahí luego me la platican. Yo, por ejemplo, soy semita, 4 veces semita. No es broma, 4 veces. Racial, cultural, gastronómicamente, todo. Hasta en la religión. Mi abuelo hablaba el arameo, hablaba en las montañas de Líbano. Y resulta que yo soy antisemita. ¿Y qué me lo dice un házaro? Bueno, son vaciladas.
Entonces me lo dice un sefardita, pues ahí nos divertimos, ¿no? Pero digo un házaro que es, vean, racialmente no es, no sé, no es de esa raza, semita. Son, lo digo respetuosamente, que son mongoles centroasiáticos que vivieron en la región del Mar Negro en el siglo VII. Uno viven delitos, todos son delitos. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esta entrecomillada pseudo oposición de Israel. Yo creo que van a vender caros o ese es mi punto. Y les voy a decir por qué. Pues resulta que estando en Irán, pues hay una comunidad israelí, adivinen de cuánto, 25,000. Estamos hablando casi la mitad de la que hay en México. México hay 50,000, aunque dicen que a cada devaluación se van. Bueno, ahorita quedan 50,000, pues yo creo que van a haber menos en la próxima devaluación. Voy a empezar a unirse. A lo que quiero llegar es de igual en Turquía. Es decir, hay mucho mito en esto. En Estambul, que es una sinagoga y una comunidad muy importante, y están asimilados hasta donde me quedé, de 25,000, igual en Estambul, pero en Irán, y es muy poderosa esta comunidad. Bueno, para que vean que sí, que obviamente hay pasos de comunicación, pero eso no existe. El que no es medio oriental, yo creo que le cuesta dificultad de entender. Bueno, los congresistas de Estados Unidos, que son maniqueos y lineales, bueno, han de jugar con ellos como se les da la gana. Pues dicho eso, ya vamos a la primera, que ya creo que la parafernalia fue mayor a la... Giselita, sálvame la vida. A ver. Bueno, entonces les decía las 16 fronteras. Tienen ustedes para empezar las 6 petromonarquías del... Las 6 petromonarquías, bueno, te lo dejo mejor a tu encargo. Las 6, a ver si le hacen ahí un huequito. Las 6 petromonarquías del Golfo Pérsico, que ya saben quiénes son: Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasó? Así es. Vean aquí, esta es la región del Golfo Pérsico. También tienen a Omán y tienen a los Emiratos Árabes Unidos. Son 6 petromonarquías árabes que son frontera en el Golfo Pérsico con Irán. Luego tienen ustedes a nivel terrestre, empiecen a contar, que van 6. Pakistán, que es un poder sunita, es el único país islámico sunita que tiene bombas nucleares. Que Estados Unidos no dice nada, porque son sus aliados. Pakistán tiene alrededor de 100 bombas nucleares, tiene más que la India. Y ahí viene lo interesante: el 20% de la población de Pakistán son chiíes, que obviamente tienen una gran relación con Irán. Se van a Afganistán, bueno, y a Afganistán siempre la han destruido, ¿no? Es el México de Asia Central, la pasan destruyendo. Y el 15% son chiíes. Entonces vean la relevancia de estas fronteras. Luego, a nivel terrestre seguimos, vean, tenemos a Irak, tenemos Turquía, Armenia, Azerbaiyán. Sigan contando. Y luego el Mar Caspio, que ahorita lo vamos a ver, tiene a Rusia, que todavía no se reparte bien. Es una de las grandes reservas de petróleo y de gas del Caribe, el Mar Caspio, de ese tamaño. Muchos manejan que puede ser la tercera, la segunda. La primera, ya se sabe, a nivel de mares, es el Golfo de México. Es lo que regalaron Videgaray y Peña, en ese orden. Yo, para que sepan por lo menos que regalamos, pero ya sabemos que andamos regalando. La siguiente, por favor. Bueno, vean, eso es muy interesante. Se parece tanto a México en la cuestión poblacional. Vean la cuestión demográfica. La mitad de sus habitantes tienen menos de 25 años. Esto jugó mucho en el acuerdo, que a ellos les interesa. Por eso es win-win. Ok, ya no sigues con el acuerdo nuclear hasta 15 años. Y ahorita voy a explicar un poco en qué consiste eso. Pero me levantas las sanciones.
¿Por qué? Porque a Irán interesa, tienen un gran desempleo, sí le pegaron las acciones, muy bien, lo dijo Fernando. Entonces, tienen, oigan, hay que darle empleo a esos jóvenes. En México, imagínense cómo está el panorama, es el anti-Irán. Aquí la mitad del país tiene menos de 25 años, se nos olvida. Van a ingresar 14 millones de votantes en el 18, que yo les digo por qué no van a votar. Para mí es más fácil saber por qué no van a votar que por qué van a votar. Bueno, entonces, igual es el mismo perfil demográfico, es una población muy educada. Yo recuerdo en una ocasión hablé con el viceministro de Ciencia y Tecnología de Irán, y vean, cuando una población tiene carácter, es una población de carácter, que además nunca han sido invadidos, en toda su historia nunca han podido ser. Una vez se atrevió Alejandro el Magno y así le fue, el máximo conquistador de Occidente. Ni siquiera Obama ni Bush, Alejandro el Magno, nada de cuenta. El máximo, ¿sí está considerado? Entonces, le pregunté y me comentó que a ellos les había hecho bien las sanciones. Sí, hasta cierto punto. Porque se habían dedicado a la educación, a la investigación y el desarrollo. Ellos hacen sus submarinos, tienen un proyecto nuclear, ustedes saben, para entrar el Pacífico, eso es importante, Pacífico, para entrar un proyecto nuclear, eso cualquiera, hay que tener un mínimo de tecnología. Bueno, y luego tiene un área un poco cercana a la de México, nosotros tenemos 2 millones, ellos tienen 1 millón casi 700,000 kilómetros, una población de 81 millones, nosotros andamos de 120 y pico, y vean, eso es lo importante. Vean esas dos, súmenle, estamos hablando casi la mitad, y el otro, la otra casi mitad, entre 25 y 54. Esa es una población netamente. Bueno, ya tienen ustedes, ya les dije, este es el Consejo de Cooperación del Golfo, son 6, ya la vimos, etc. Aquí hay una, a ver, el Producto Interno Bruto, vean, con sanciones, Irán es la 19ª economía del mundo. Les apuesto hoy, así como en el póker, sin ver, Irán se va a los 10 primeros lugares en los próximos 10 años. Y nosotros vamos a estar retrocediendo. Por eso yo veo que son carriles diferentes. Entonces, tienen el lugar 19, 1 punto. Estaba viendo el per cápita de Irán, es un poco, está igual que México. Bueno, Venezuela está más alto que México per cápita. Digo, una cosa es que no haya papel de baño en las tiendas, pero el per cápita está mejor. Y el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, uno de los mejores índices Gini, escribe GINI, de América Latina, es el de Venezuela. Eso no lo dice, porque no conviene. Es decir, no hay tanta desigualdad. México está a nivel africano, se los digo con mucha tristeza. Tenemos uno de los peores niveles de desigualdad. Bueno, ya ven que ya hay más pobres, ¿no? Aquel día me gustó una muy buena declaración, excelente, todavía la ando usando, de un directivo de Gutiérrez Candiani, que es cada vez que habla rebuzna. Dice que vamos a durar 200 años en bajar la pobreza en México. Entonces, ustedes 200 años. Es el nivel de fascismo del empresariado mexicano. Bueno, Gutiérrez Candiani es de Quinta, lo pusieron ahí. Es el Piojo, el empresario. Ahí vienen ustedes los países fronterizos, Afganistán, ahí viene el número de... Vean, es con quien más, de los que más tienen kilometraje, Pakistán también, Turquía, Turkmenistán, con Turkmenistán es el que más tiene, tiene 1148, también tiene con Irak, no, con Irak es el que más tiene, vean, 1599, etc. Entonces vean, Armenia, 44 kilómetros, Azerbaiyán, 180. Esto pesa mucho. Por eso la gran relación que hay entre Irak e Irán, ustedes saben, la mayoría hoy en Irak son chiitas, aunque son árabes, mientras que los chiitas de Irán son arios, son persas, no es la misma raza.
Y luego ahí tienen los 6 países del Golfo Pérsico y el mar Caspio, que son 3. Ya vimos, son Kazajstán, Rusia y uno que me está faltando, Armenia. ¿Cuál? Armenia. No, Armenia está ya aquí como terrestre. No, y Armenia no da al mar Caspio. Ahorita me acuerdo, no se preocupen. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí vean, no les quiero romper la cabeza, y aquí viene el famoso, la centrifugación. Se les voy a decir en términos muy sencillos. Para fabricar una bomba atómica se necesita una centrifugación de enriquecimiento de uranio a más de 90%. 90%. Obviamente está la tecnología. Si ustedes siguen centrifugando y lo van enriqueciendo el uranio a 90, pues ya tienen la capacidad de hacer una bomba nuclear. ¿Sí? Pero ellos no han llegado a esa, están en 20%. Con 89 no hacen ni una bomba yucateca. Acaba por así de fácil. Entonces todo eso hay que saber mucho, porque si no, no se pierde en la gran propaganda. Hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí vean cómo se centrifuga el uranio, ¿no? También lo pueden hacer con otro tipo de reactores. El Fordow es un reactor conocido. Ahí enriquecen el plutonio y obviamente las dos vías llevan a crear una bomba atómica. Una puede ser de uranio y otra de plutonio. Sino que le preguntan a Estados Unidos, que lanzó una de uranio en Hiroshima y lanzó otra de plutonio en Nagasaki. Ellos nos pueden decir cómo funciona eso. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Sí? Se trabó. ¿Es esa? ¿La que sí? Bueno. Entonces ahí tienen ustedes lo del enriquecimiento. Vean, ellos están en 20. Se centrifugan. Están en 20. Para llegar a 90, ahí es donde tendrían eso. Pero aquí en este nivel, no. Obviamente tienen el know-how. Y ellos han sabido, ellos hubieran querido, no sé si los hubieran dejado, pero obviamente en esto de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues hay juegos dobles. También hay que decirlo, ya, yo me llevo muy bien con los rusos y todo, pero a Rusia no le conviene tampoco una potencia nuclear en el mar Caspio. Eso también no hay que perderlo de vista. Por eso los rusos querían también el acuerdo. Es decir, llegó un momento en el que a todo el mundo le convenía el acuerdo. Por eso se dio, si no, nunca se quedaba. Al que no le convenía era Israel, porque apostó todo en contra. Pero yo insisto, hay que conocer el bluff israelí. Yo creo que es para maximizar. ¿No? Ni van a bombardear, ni es tan sencillo a bombardear. Hay que ser muy cuidadosos con la propaganda. La siguiente, por favor. Bueno, es igual con el plutonio. Está en un reactor, ya saben, y ahí pasa el uranio, lo meten a una radiación, lo hacen plutonio y eso les hace una bomba. La siguiente. Bueno, ahí está. Este es el camino. El tiempo va a ser de 15 años. Es decir, en 15 años, quizás hasta en 10, Irán puede decir, yo ya, con toda la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque ellos sí firmaron el Tratado de No Proliferación. En la primera parte también el protocolo, firmaron los dos, y ahí viene la parte interesante. Vean, lo digo respetuosamente, aquí no tengo nada contra los otros que tienen bombas nucleares. Incluso les voy a contar una anécdota, porque yo estoy metido mucho en este tema de la prevención de la guerra nuclear desde 1985, no es un tema al que acabo de llegar cuando leí en el periódico, se pusieron de acuerdo Irán y Estados Unidos, años en esto, con una agrupación muy importante. Entonces, aquí lo que hay que ver es de que India tiene 90 bombas nucleares, pero no ha firmado el Tratado de No Proliferación, y Estados Unidos no le dice nada. Y Rusia y China tampoco, pues no, son los BRICS. Aquí pesan mucho los juegos de poder y los niveles de poder. Esa es una. Otra, Pakistán, ya lo vimos, ¿no? Pakistán tiene bombas nucleares, tiene excelentes relaciones con China, con Estados Unidos, nadie le dice nada. Norcorea es el luz cannon, como se diría en inglés, es un cañón suelto, pero ya tiene 6 bombas nucleares. Ya lo sé. Vean, yo recuerdo, se los digo con unidad de rigor,
cuando vino, habían corrido a patadas al amigo de Castañeda Guzmán, Castañeda Guzmán, lo habían corrido de la Cancillería, ya no lo aguantaban ni en Estados Unidos, y eso que es gato de él. Le pusieron a Derbez, que a mi juicio es un gran papel, y no porque me invitaba a sus reuniones, a mí que tenía mucha referencia, lo tengo que reconocer, y vean qué diferencia me tuvo. En una ocasión vino el premio Nobel, que es un egipcio, que era el que manejaba la Agencia Internacional de Energía Atómica, se llama, no me acuerdo, Mohamed El-Baradei, y su segunda de a bordo es una mexicana, que pertenece a un grupo importante antinuclear que formó Bertrand Russell. ¿Cómo se llama este grupo? Ahorita me voy a acordar. Bueno, ya tengo dos fallas de memoria ahorita, ya me estoy preocupando. Y luego nos invitó a comer. Yo estaba ahí, Baradei, mi amiga, es de física de la UNAM, y obviamente Derbez, que ahorita es rector de la Universidad de las Américas, y un servidor. Y ahí pues yo abordé al Baradei, y ahí él nos contó que en ese momento, y estamos como estaba Derbez, que será hace 2 sexenios, sí, fue la última etapa de Fox. ¿A poco tuvo primera etapa? Ahora sí que después del come y te vas, se acabó todo. Está hablando de Marta, ¿no? Ah, sale. Entonces, y él ahí nos comentó que Norcorea tenía 6 bombas nucleares. Bueno, pues si alguien sabe hacer, pues él está en eso, ¿no? Y a mí me pidió que no lo publicara. ¿Ya ven por qué me quieren tanto? Me dan secretos de ese tamaño, de 8 columnas, y no los saqué. Ni a ti te lo conté, ¿no? ¿O sí te lo conté? No me lo conté. ¿Ves? Ya me está reclamando ahorita 20 años después. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es Norcorea, pues sí, por eso tampoco la voy a tocar mucho, porque se les puede ir de la mano, ¿no? Así como Estados Unidos lanzó 2 bombas a Japón, la suelta y le lanza a las tropas. Hay 50,000 tropas estadounidenses en Corea del Sur y otro tanto en Japón. No, ahí no estamos jugando. Ya con bombas nucleares, como que uno se gana la respetabilidad, ¿no? Desgraciadamente así se le da. La siguiente, por favor. Bueno, hay una palabrita que están manejando mucho en Estados Unidos. ¿Cuál es el breakdown? El breakout time. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo que se requiere para hacer la bomba atómica, dado el know-how tecnológico que tiene Irán. Han exagerado que 1 mes, que no sé qué, y ahora con este acuerdo parece ser que ese mes se va a 1 año. ¿Por qué? Porque le bajan el número de enriquecimiento de uranio, del 20%. Alfredo, eso fue lo que dijeron los 36 sí. generales y almirantes que apoyaron el tratado. Incluyendo un rabino, por cierto. ¿Quién? El ex rabino de la UND. No, pero además hay otra carta abierta en Israel de los ex de inteligencia y de seguridad nacional que están a favor del acuerdo. Por eso, mira, yo ahí tengo mis y 29 científicos de los más relevantes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí no les quiero romper la cabeza cómo están los acuerdos de Irán. Si no les hubiera contado las anécdotas, sí me hubiera detenido, porque hay que dar pie a preguntas y respuestas. Esto ya se lo saben. Vean cómo estaba la producción de petróleo en esta época, en los 75. Luego cómo se desploma en los 80. Y ahora cómo está regresando relativamente, cómo se vuelve a caer. Y obviamente va a remontar. Pero vean, a mí el petróleo no me preocupa tanto, Irán, porque no es potencia petrolera, es potencia gasera. Irán es la segunda potencia gasera del mundo, detrás de Rusia y antes de Qatar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está lo que les había dicho de Turkmenistán y Kazajstán. Y ahí está Azerbaiyán y Rusia. Estas son las plantas nucleares que tiene Irán, son varias.
Unas son para plutonio, otras son para uranio, pero en realidad el proyecto de ellos era eminentemente científico. Hasta 20% sigue siendo civil, pacífico. Incluso los dos ayatolas de Irán, tanto Khomeini como ahora Jamenei, que curiosamente Jamenei no es persa puro, él es de origen azeri, les llaman azeris a los que son de Azerbaiyán, es todo el norte de Irán, curiosamente. Ellos comentan que tener lo dicen en inglés, que tener la bomba es an-islámico. No es islámico de la bomba. Bueno, no creo que los de Pakistán le hagan mucho caso, pero entonces no les quiero romper la cabeza con tecnicismos, pero vean, Irán ya va a descender la producción, la centrifugación famosa del 20%, lo va a disminuir dramáticamente así. ¿Qué van a hacer con ello? Ya viene el trueque con Rusia. Se lo van a dar a Rusia, que lo va a comprar a cambio o se lo cambia por otro tipo de material, cosa que está haciendo a nivel del petróleo Estados Unidos y México, se habrán enterado la semana pasada. Muchos habrán dicho, bueno, ¿y por qué Estados Unidos le vende petróleo a México? No, lo que es no está bien la información, es un trueque. Estados Unidos nos da el petróleo ligero, que ahora se quieren deshacer de él, hoy hay que pagarlo, y ellos, nuestro petróleo pesado, que ya está más pesado, pues lo refinan en Estados Unidos. Ese es el quid del acuerdo de por qué nos están. Es negocio para Estados Unidos. Obviamente, nosotros, lamento decirles, pero México no existe. Dice ahí de Garay que es un espléndido negocio. Sí, bueno, y dice que la devaluación es una maravilla. Es una forma de postergar el desarrollo de la capacidad. Claro. Dilo en voz alta que te escucho. Es una manera de postergar el desarrollo de la capacidad propia de refinación. Estados Unidos no la ha refinado y se lleva el crudo que asegura que México no desarrolle esa capacidad. Entonces vean, esta a mi juicio es una de las causas. Ustedes se acuerdan que hubo una revolución de color que le hicieron en Irán, que puso a temblar al régimen. Y vean ustedes el desempleo. Esto los tiene favorecidos. ¿Tienen razón? Bueno, aquí no los tienen favorecidos, ni se preocupan, pero en Irán se están preocupados, porque esto puede llevar a un cambio de régimen. Eso es una de las causales de por qué a ellos también les convenía el acuerdo. Incluso su producción de vehículos, debido al apretón de tuercas de las sanciones, pues empezó a disminuir. Yo me acuerdo cuando llegué a Irán, pues veía carros japoneses, franceses, alemanes, pero ellos tipo México, ¿no? Ellos los maquilaron, etc. Y la producción no ha bajado tanto de petróleo, ¿eh? A mí me llama la atención, esto lo saqué del The Economist, pero no le hacen mucho caso al gas, por lo que estoy viendo. ¿Y aquí qué hay acá? Bueno, y vean la devaluación del real, no, la lira, ¿no? Y real, vean, la devaluación fue atroz, vean. Primero baja en el 7, vuelve a subir, luego estamos en el 12 y se vuelve a desplomar. La siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes por qué es tan importante Irán. Precisamente ustedes se dan cuenta, es el corazón euroasiático. Está en el medio del corazón, con 16 fronteras. Pero que además tienen de frontera al Mar Caspio, al Golfo Persa. La siguiente, por favor. Bueno, y luego no hay que perder de vista, en geopolítica existe un término que se le llama choke points, que se traduce como puntos de estrangulamiento. Y aquí son varios, uno de ellos el canal de Suez, de Panamá, el otro de Suez, que anda a ser uno nuevo, y este es el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo. ¿Lo tienen? Entonces se transporta pues, gran parte del petróleo que va al noreste asiático, pasa por el estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia. Yo he tenido la suerte de verlo de los dos lados, tanto de Indonesia como de Malasia. La siguiente, por favor. Y ahí está, vean, 17 millones de barriles por día atraviesan el estrecho de Hormuz. Obviamente, el cierre del estrecho de Hormuz, que era lo primero que iban a hacer los iraníes en la guerra. Y esto les tumba el dólar,
se va a la economía. Esa es una de las armas que a veces de las que no se habla, pero ahí están. Todo el mundo, es un póker abierto. Todos sabían que en un momento dado, en un bombardeo, se hubieran cerrado el estrecho. La siguiente. Bueno, vean quién le compra a Irán. La mayor, esto es al 11, habría que actualizarlo. La Unión Europea, vean, Italia, España, básicamente quien más le compra, si podemos ver bien, China, vean, Turquía también le compra, Corea, India, Japón. Todos son los grandes compradores. Del 2.26 que exportan son los que le compran. El mayor es China, sin duda alguna. Luego, a ver, ayúdenme, quién se tendría. Yo creo que Japón. Japón, luego India. Eso es muy interesante. Y no hay que perder vista eso tampoco, a la Europa. La siguiente. Bueno, y esto es muy interesante, vean. Tan es win-win, es de ganar-ganar, que hasta China le importa. Ustedes saben que China tiene frontera con Pakistán. Acá hay un puerto que se llama Gwadar, que ellos lo construyeron, obviamente en previsión a este canal, a este gasoducto que vendría de esta región de hasta Luye, pasaría por Irán Shah, pasa aquí a Gwadar y llegaría obviamente a Pakistán y de aquí a China. Obviamente India está interesada también. Acuérdense que India y China son importadores de petróleo y de gas. Entonces, todos están felices. Entonces leían la prensa de Pakistán feliz, la de India fascinada, los chinos ni hablan, ellos ya jugaron su carta. La siguiente. Bueno, y luego obviamente tiene problemas Irán. Ustedes saben que está la región de Kurdistán, el norte de Irán, y ellos temen, igual que lo teme Turquía, la siguiente, que se desparrame el asunto de Kurdistán a una parte de Irán, que sería esta. El que más peligra sin duda es el norte de Irán. Hay parte de Siria, que está también, y una gran parte de Turquía. También tiene sus fuerzas. Pero aquí esta región de Kirkuk, sobre todo, aquí hay mucho petróleo en la zona norte de Irán, pero más petróleo que gas, eso es interesante. La siguiente. Bueno, y la influencia de Irán, siendo un país, vean, yo lo recuerdo perfecto, cuando viví en Líbano, más de 10 años, pues no tenía tanta influencia de Irán en el Líbano. Ahora ya la tiene, porque el Líbano hoy, pues la mayoría comunitaria son los chiitas, está con Hezbollah, ellos le ayudan, pero también tiene presencia en Siria, gracias a una secta que se llama los alawitas, que es el 15% de la población. Y no hay que perder de vista que aquí Rusia tiene un puerto que se llama Tartus. Entonces, aquí no podemos deslindar la parte de Crimea que retorna a la cuna rusa sin perder de vista que esto atraviesa, y aquí obviamente están en el mar Mediterráneo. La siguiente, bueno, y además, perdón, no la anterior, aquí tienen también en Yemen, donde el 40% son Houthis, así se les llama a los chiitas de ahí. Parece ser, hoy les paso la última jugada, hoy la leí en la mañana, me la envió mi amigo Thierry Meissan, de Rezo Voltaire, dice que va a haber un trueque de Yemen por Siria. Pero eso es lo que él piensa, por eso somos amigos, pensamos diferente, pensábamos igual, imagínense, que flojera. Entonces, que aquí pueden dar, porque Arabia Saudita tiene miedo a la frontera de Yemen y no tienen ellos frontera con Siria. Y a Irán le interesa mucho la conexión con los chiitas del sur de Irak, y obviamente con el Líbano y con la parte alawita y el mar Mediterráneo de Siria. ¿Por qué? Porque así tendría Irán su salida al mar Mediterráneo. Y si todo el mundo piensa en términos estratégicos, menos, ya saben, los gobiernos liberales aquí, saben qué tiene sentido estratégico, cómo van a pensar, pero bueno, no piensan. Y segundo, ni saben qué es lo estratégico. ¿Cómo sueltas el Golfo de México, por favor? Que nadie lo está diciendo. Obama va a pasar a la historia habiéndose llevado el triunfo del Golfo de México. Nadie le está dando el crédito. Yo se lo acabo de contar a mi amigo Badar Kumar, que escribe en Asia Times. Es un gran geopolitólogo. Tú estabas ahí, Giselle. Es un gran geopolitólogo indio, pero es hindú también, porque es de religión hindú.
Cuando le comenté lo del Golfo de México, no daba crédito. Dice, es que no sale eso en los medios. Bueno, por eso te lo estoy contando, cuando lo escribas, ya lo escribí, por cierto. Y ya ven en India el gran triunfo geopolítico en silencio que se llevó a Obama. Entonces, bueno, ya no se depriman, por favor, véanse. Ya habló Andrés Manuel de la segunda nacionalización, esa se la fusiló, ya sabes de quién, bueno, etcétera. La tercera es la vencida, también ya sabes de quién se la fusiló, etcétera. Ya le voy a empezar a cobrar copyright. Entonces se habla mucho de eso. Yo realmente no estoy tan seguro. Kerry vive ahí, vive en Damasco, es francés, tiene nexos muy fuertes con Rusia, con Irán, con Francia. Pues yo no, yo soy un pobre lector de internet, y doy clases en la UNAM, profesor emplumado de posgrado, ya no doy para tanto, pero también soy creativo, ¿sabes? Creo que por eso soy más audaz. Entonces la cuestión, yo creo que va a haber un trueque de Ucrania por sí. Yo así la veo. Es decir, los rusos van a ceder un poco, porque viene una nueva cartografía. Vean, yo les sugiero que cuando lean ya cosas del Medio Oriente, olvídense del año pasado. Hay que pensar a partir de este año. Es otro mundo. Vean, por ejemplo, acaba de ir a visitar el hijo del rey de Arabia Saudita, Mohammed bin Sultán, acaba de ir a visitar a Vladimir Putin, y van a hacer negocios, van a comprar armas, van a hacer inversiones. Ustedes saben, es una ruptura brutal con Estados Unidos, se dice así. Pero los rusos son hábiles, conocen bien el Medio Oriente, no son maniqueos. Ellos tienen la capacidad de tener buenas relaciones con Siria, con Irán, con Arabia Saudita, con Turquía, y con Israel más que nadie, esa no hay que perder de vista. El 25% de los israelíes que son de origen házaro hablan ruso. Ustedes llegan a Tel Aviv y oyen quizás hablar más ruso, bueno, sin duda que árabe, sin duda. Ahora que se cayó el rublo, le pegó a la bolsa de Tel Aviv, etc. El canciller lo saca borracho en un antro de Moscú. Pero el anterior, el de Moldova, sí. Lieberman, Sí. pero ya se peleó con Netanyahu. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado porque los rusos son muy hábiles en el Medio Oriente, lo conocen también. O sea, llevan años ahí, llevan desde Pedro el Grande, yo creo que algo aprendieron. Y Estados Unidos apenas desde Truman, ¿sabes? La siguiente, por favor. Bueno, ahí está la parte de Yemen, no me quiero meter. La siguiente, cómo está dividido ahora en dos, etc. Yo creo que ahí viene un trueque muy interesante. Ahí está Al-Qaeda, imagínense, ya es abierto, ya lo dicen abiertamente, quienes están atrás de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Abiertamente lo dice el Pentágono, que ellos estuvieron detrás de su creación. Entonces, ¿para qué nos pasamos desmintiendo? La siguiente. Y ahí viene la parte interesante de Arabia Saudita. Vean, yo siempre partí, yo creo que para que Estados Unidos haya soltado a Arabia Saudita, que además ahorita, vean, ustedes se dan cuenta, es muy interesante. Yo creo que los británicos, más que nadie, y sobre todo también Estados Unidos, van a soltar a Arabia Saudita. Esa es mi hipótesis de trabajo. Como que prefieren tener a Irán de aliado más que a Arabia Saudita. Quizás estemos en esa fase. Totalmente. Tú tienes la duda. Pero además, por una razón, vean qué situación más interesante. Arabia Saudita tiene 20 millones de habitantes, más o menos, 25, si exageramos. Mide lo que México, un poco más que México, 2 millones y pico de kilómetros. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora sí que Alá ha querido que donde está la región petrolera, ahí exista el 20% de chiitas de todo el país. Qué increíble, ¿no? Bahrein, por ejemplo, que lo invadió Arabia Saudita militarmente, la mayoría son chiitas.
Entonces la carta chica es muy... Y el joven Irán juega con el tiempo. Pero yo me iría más allá. Yo estoy viendo las reservas de divisas que tiene Arabia Saudita. Son una de las mayores reservas de divisas del mundo. Imagínense ustedes una balcanización. Pues ¿quién se quedaría con esas reservas de divisas? O se los voy a decir al revés, no se las devuelven. Y alguien se quedaría con ellas. Porque esa es la técnica de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Libia. Es lo que hicieron, de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Qué hicieron con Gaddafi? ¿Alguien sabe dónde están las reservas de divisas que se llevaron? ¿Alguien sabe dónde está el oro que se llevaron? Eso es muy interesante. Piratería. Entonces, igual va a pasar. Es decir, esas reservas de divisas que están entre las 5 primeras del mundo pueden acabar pueden no ser devueltas. Obviamente, y a cambio de eso les das a los iraníes sus 150.000 millones de dólares que les debían. La siguiente, por favor. Bueno, entonces yo concluiría diciéndoles que sin duda alguna este acuerdo simbra el corazón de Centroasia, la gran relevancia que tiene Irán por todas sus fronteras marítimas, terrestres, su situación geoestratégica de primer nivel, su relación con las grandes potencias, su gran potencial geoeconómico, el mismo, nada menos que el domingo, nada menos que Donald Trump, que ahora está de moda citarlo, nada menos que Donald Trump decía que en Irán va a correr el dinero por el minuto dólar. Ya está viendo la perspectiva de los grandes negocios, están haciendo cola todos los países europeos, los chinos están ahí está India, etc. Y México estaba a punto de romper relaciones con ellos. Para que vean ustedes la disfuncionalidad de una diplomacia. Cuando yo recuerdo a mi amigo Luis, él fue, ustedes seguramente fueron a ver esta maravillosa exposición que hicieron en el Museo de Antropología, que era sobre la civilización iraní. Ellos obviamente juegan a eso, es decir, Irán no es nada más gas, no es nada más petróleo, es una civilización. Muchas gracias. Bienvenidos, Fernando y Alfredo. Gracias. Le agradecemos mucho y es un gran placer que estén aquí otra vez. Y le pido a Fernando que introduzca el tema, por favor. Buenas noches, muchas gracias Ángel por la presentación, muchas gracias a Casa Lana por esta invitación a participar en este panel. Creo que este es un tema de la mayor relevancia en el momento político internacional actual. Es un hecho que además hay que ubicarlo en el contexto de la crisis económica que no ha terminado y de una reconfiguración en curso del orden mundial. Me parece que el tema del acuerdo nuclear iraní, si no lo ubicamos en ese contexto más amplio, probablemente perderemos de vista el enorme significado y la importancia que tiene para este momento que está viviendo la humanidad. Creo, como lo he manifestado en otros foros, en otros temas que hemos discutido, que estamos viviendo un momento que se puede caracterizar en el mundo, en la historia de la humanidad, como un cambio de época. No solamente asistimos a un momento de crisis profunda de la economía, del modelo neoliberal, sino un momento de crisis del capitalismo, de la capacidad de reproducción del sistema económico. Y en ese contexto es que se observa también este declive de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos sigue siendo una potencia importante, tiene un poder económico todavía muy importante, tiene una capacidad de maniobra que todavía sigue siendo significativa y un peso económico muy relevante, aún a pesar de lo que está ocurriendo. Tiene capacidad de maniobra, como nos lo está demostrando en una serie de acontecimientos. No es la misma capacidad de maniobra del imperio boyante de los años 60,
las décadas de cambio en su economía y de un crecimiento más bien tortuoso que fue empujado en la década de los 90 por efectos de la especulación financiera, están pasando factura ya de manera importante y profunda, estructural, a la economía de Estados Unidos. Y creo que ese también es un dato relevante que tenemos que recoger para entender el comportamiento que ha mostrado Estados Unidos en esta negociación. Ángel, en la presentación, nos estaba comentando que el presidente Obama, que la verdad es que probablemente se vaya en su segundo gobierno de la presidencia de Estados Unidos, por no puede ser elegido una vez más, deshonrando el premio Nobel que recibió cuando fue elegido presidente. Sin embargo, está confrontándose de manera clara con el segmento neoconservador en uno de los temas además muy espinosos para Estados Unidos, ¿sí? Para el poder en Estados Unidos, que es Irán. Entonces creo que eso también es un elemento que es importante detectar, identificar, y hay que darle su justa valoración. No quiere decir con esto que Obama esté ahora sí honrando el premio Nobel. Creo que Obama está respondiendo a estas otras consideraciones que hemos mencionado. Vamos a ahondar en algunas de ellas ahora. Y me parece que, para decirlo, esto que sería una conclusión, pero lo digo ahora para bordar en el camino sobre ello, creo que la conclusión de este diferendo, en realidad conclusión de comillas, porque como sabemos todavía falta que el Congreso de los Estados Unidos ratifique el acuerdo, y eso nos pondrá en una situación que habrá que analizar en su momento. ¿Qué pasa si el Congreso dice no? El presidente Obama queda maniatado, no hay acuerdo con Irán. Es decir, lo que se esperaría que debiera ocurrir a partir de este acuerdo no va a pasar, y probablemente otros desenlaces posibles se aceleren y los agentes que los impulsan cobren renovadas fuerzas para abordar en esa dirección. Y creo que los que se oponen al tratado son los segmentos más tóxicos con los que se enfrenta la humanidad hoy en día. De manera que me parece que el peor escenario que podemos esperar en el corto plazo es que el tratado fuera rechazado en el Congreso de Estados Unidos, por las implicaciones que eso podría tener. Esto no significa, sin embargo, que suponiendo que los demócratas fueran reelegidos, que el nuevo gobierno de los Estados Unidos va a llevar a Estados Unidos por una senda de renovada relación con el mundo. Creo que eso todavía está lejos de ocurrir. Probablemente sea difícil que pueda ocurrir, puesto que si nosotros observamos a la clase política, económica, es decir, a la clase dominante de los Estados Unidos, es difícil encontrar visos para hacerse de esa esperanza. En rigor, lo que pueda pasar con el mundo en el futuro próximo, es decir, para decirlo pronto, si habrá o no habrá una nueva guerra mundial, va a depender más de lo que hagan los rivales de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido, por lo menos yo me siento relativamente tranquilo, porque lo que he visto que se va abordando del otro lado está en la dirección de no precipitar un conflicto, una conflagración internacional, de tratar de mantener incluso los conflictos regionales en la medida de lo posible circunscritos o evitarlos. Eso es lo que yo veo por lo menos en el desempeño y el comportamiento de China y Rusia, de los BRICS en general. Me parece que incluso dentro de los aliados de Estados Unidos tampoco hay mucho eco para ir a la guerra. Dentro de Estados Unidos incluso hay oposición a la guerra. De manera que el segmento belicista, que es ese segmento peligroso, creo que ha llegado a este punto, y podríamos decir que ha llegado a este punto, no sé si derrotado, pero por lo menos aislado, ¿no? Y eso se podría consolidar si el acuerdo es refrendado en el Congreso, y en ese sentido creo que sí son buenas noticias. El segmento tóxico, belicista, agresivo de Estados Unidos pierda terreno en el debate internacional e influencia
entre los aliados mismos de Estados Unidos, ¿no? Se irán aislando los radicales, los que se oponen a cualquier búsqueda de arreglo pacífico con el tiempo, y esa es una condición sine qua non para que una estrategia que apunte a la paz mundial, a la preservación de la paz mundial, una condición para pensar un mundo mejor, pueda tener alguna posibilidad de éxito. Bien, Irán fue acusado por Occidente y sus aliados en el Medio Oriente, fundamentalmente Israel y las monarquías del Golfo, de intentar dotarse de una bomba nuclear. Digamos que ese es el gran detonador de este conflicto, ¿no? Irán viene desarrollando su industria nuclear, en realidad desde hace muchísimos años atrás. Lo hace con tecnología que en su momento le dieron potencias occidentales, se las dieron a Shah Irán, por supuesto, que era el gendarme del Oriente Medio, ¿no? Para eso derrocaron al presidente Mossadegh. Y en ese momento no parecía que fuera un conflicto que Irán pudiera desarrollar incluso una bomba atómica. Al contrario, parecía una buena idea tener un representante con esa suficiente solidez y fortaleza en una región convulsa y que además es estratégicamente fundamental para los Estados Unidos. Con base en esta reputación, entonces se pretendió que Irán abandonara el programa, es decir, vinieron fuertes presiones en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad impone sanciones económicas y sin embargo, fíjense que no se tuvo en cuenta, se obvió, por lo menos se pasó de largo, el hecho de que Irán no solo es miembro por propia decisión de la Organización Internacional de Energía Atómica, sino que además ha permitido las continuas inspecciones, muchas veces intrusivas, de parte de los agentes de esta organización, que es de las Naciones Unidas. A pesar de que su mayor acusador, enemigo, en rigor, en esa región del mundo, que es Israel, no solamente no es miembro de la OIEA, y por lo tanto no está sujeto a las inspecciones, sino que ya cuenta con una cantidad de bombas nucleares que suman centenares. Entonces allí lo que estamos observando es que en realidad es esta característica lamentable, desnable del orden mundial, en donde no solamente hay arrogancia de parte y prepotencia de parte de las potencias, sino hay siempre un doble rasero, que es algo que Irán no toleró. Irán no cedió a estas presiones, mantuvo su programa nuclear. Entonces vinieron las sanciones económicas. Estas sanciones económicas que han coincidido con la caída muy profunda de los precios del petróleo y que han provocado unos daños muy importantes, considerables en la economía iraní. Entonces este es un elemento que tenemos que anotar. A Irán lo golpearon. No habrán golpeado su dignidad, pero sí estaban golpeando su economía. Entonces, un elemento que creo que forma parte del contexto. Sin embargo, si nosotros nos quedamos allí, entonces, y el Congreso de Estados Unidos aprueba el acuerdo, entonces podríamos decir que se resolvió el problema. Se acabó. Irán se comprometió a mantener un máximo del 20% de enriquecimiento de uranio, se compromete a no tener una bomba atómica, a mantener las inspecciones, que además pueden ser sin previo aviso, ¿no? Y a cambio de ello, Occidente le dice, bueno, iremos viendo y te vamos relajando las sanciones. Entonces, el principio del acuerdo tampoco es que Irán se salió con una azul, no necesariamente, pero me parece que para Irán es muy importante, sí, este paso, porque le abre el horizonte de poder comenzar a hacer nuevamente negocios y recuperar su economía, que es fundamental para cualquier perspectiva que pudiera tener Irán hacia el futuro, para empezar a preservar su seguridad nacional. Es fundamental. Entonces digamos que aquí ha habido esta mutua concesión. Sin embargo, creo que el tema lo tenemos que ubicar un poco más atrás. Y como le decía, en un contexto más amplio. Porque si no, repito, estaríamos llegando a la conclusión de que este asunto está resuelto. Además hay que tener en cuenta también que el grupo que ha negociado con Irán es un grupo diverso. Están las 5 potencias nucleares
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto y Alemania. Yo honestamente, a lo mejor no nos cuenta, pero yo nunca entendí qué pinta Alemania allí. Pero en fin, ahí está Alemania, ¿no? Sí, la representación de Europa, a lo mejor porque es el líder europeo, y era un poco la representación funcional, aunque ya ahí estaban Francia e Inglaterra, que pues no está, obviamente, en la Unión Europea, ¿no? Bien. El origen del conflicto, a mi modo de ver, no es la determinación real o ficticia de Irán si Irán desarrolla o no. Tiene la intención de desarrollar la tecnología para dotarse de una bomba nuclear. Yo creo que en realidad hay otro problema que es mucho más profundo y que ese sí no está resuelto. Y además creo que se ha complicado por los desarrollos que estamos observando últimamente. Me parece que Estados Unidos apunta, y esto lo demostró con toda claridad a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, Estados Unidos apunta a controlar las reservas energéticas del Oriente Medio y el Asia Central. Por varias razones. La primera es porque ese control le permite administrar la transición energética. Yo les mencionaba al empezar que estamos en un cambio de época, y una de las manifestaciones de ese cambio de época es que estamos arribando a una nueva era energética. La humanidad vino de la madera, ¿no? Primero así con las piedritas, más chispitas, la madera, el carbón, el petróleo. Ahora estamos transitando algo que todavía no sabemos exactamente qué va a ser. Pero ahí esto acarrea conflictos propios de la industria energética y de las implicaciones geopolíticas que tiene este cambio. Porque puede suponer un cambio en los equilibrios de poder muy importante. Entonces, para administrar la transición energética, me parece que una de las claves podría ser controlar las principales reservas del energético que va a seguir. Porque eso contribuye a gestionar los tiempos, a acomodarse, etc. Además, otra cosa que es más importante en lo inmediato, y es que permite administrar el acceso a los energéticos vitales para el funcionamiento y crecimiento de otras economías. Otras economías, a lo mejor hay mucho decir. En rigor, creo que Estados Unidos ha tenido en mente a China, que es profundamente dependiente de las importaciones de petróleo y gas. Rusia no, a pesar de que es un rival tan importante como China, porque Rusia es autosuficiente y excedentario en estos recursos, que es algo que también le quita el sueño a los Estados Unidos. En tercer lugar, permite controlar los precios del petróleo y por lo tanto gestionar el ciclo económico. A conveniencia, sube o baja los precios. Ustedes han observado que venimos de un rally de aumento de precios fantasmagórico, es decir, el precio del petróleo llegó arriba de 100 y los analistas demostraban que en realidad sí, esto es la contraparte del fin de la era del petróleo, es decir, el petróleo se está acabando. El de oro que se estaba acabando es el petróleo, los energéticos convencionales. Pero ahora han aparecido estos energéticos no convencionales que se pueden extraer por la técnica de la fracturación hidráulica, el fracking, y que han permitido incrementar la masa, la reserva, de una manera muy importante. Eso tiene otros problemas a los que no me voy a referir, por lo menos no en este momento. ¿Ok? Entonces, control del precio del petróleo contribuye a la gestión del ciclo económico que permite al mismo tiempo pegarle a los rivales, hacer que la economía. Yo creo que Estados Unidos también tenía eso en mente. Y por último, para referir algunas cosas que me parecen fundamentales en este aspecto, creo que para Estados Unidos también era vital e inmediato para enfrentar justamente su declive, poder asegurarse que los precios energéticos se siguieran cotizando en dólares. Usted sabe que Estados Unidos tiene dos pilares de poderío real, efectivo: el financiero, que se expresa en el dólar, y el militar, el complejo militar industrial. Wall Street, el complejo militar industrial, digamos, son las bases del poder de Estados Unidos. Estados Unidos en algún momento además tuvo esto que se conoce como el poder blando. Todavía ejerce en cierta medida el poder blando, pero a mí francamente me parece patético
pensar que una potencia tiene hegemonía cultural con base en Hollywood, en telebasura y ese tipo de cosas. Funciona. Y funciona muy bien, es decir, que tampoco hay que pensar que eso no sirve. Funciona muy bien porque, como ustedes bien saben, el control de los medios de comunicación contribuye al control no solo de la opinión pública, sino también al manejo de la conciencia pública. Y lo que estamos observando es que en esta descomposición y crisis del sistema económico comienza a aparecer una nueva conciencia crítica. Yo no diría que los movimientos de oposición que observamos hoy en Europa, por ejemplo, son anticapitalistas, pero son cada vez más claramente antineoliberales, y eso es mucha ganancia. Habrá que trabajar para convertir este movimiento mundial en un foco de resistencia y lucha contra el capitalismo, que es una tarea pendiente, pero creo que estamos en el camino. Y Estados Unidos me parece que ha perdido las capacidades que tuvo en su momento, ¿no? El momento brillante de la American Way of Life. Creo, no sé, ya discutiremos sobre esto, pero me da la impresión de que ahí Estados Unidos no tiene fortalezas, aunque tiene capacidades que no se pueden tampoco desconsiderar. Bueno, este es un primer bloque de temas que tiene que ver con el control de las reservas energéticas. El otro elemento en este gran contexto tiene que ver con que en la estrategia geopolítica de Estados Unidos, uno de los objetivos más importantes es cercar militarmente las fronteras de China y Rusia, que son sus rivales más temibles, en realidad, para esa hegemonía absoluta que pretendió ejercer en algún momento. Porque además, acercarse a las fronteras, con toda la logística e infraestructura que ellos suponen, se no van a turistear, ¿no? En las puertas de China y Rusia, ellos van con bases militares, ejércitos, pertrechos, logística, alianzas, acuerdos. De manera que eso facilita mucho los desplazamientos, dado el caso de que llegara a haber una conflagración directa de Estados Unidos con alguna de estas, con las dos potencias rivales, China y Rusia. Y un tercer elemento que me gustaría destacar es el hecho de que Estados Unidos estaría recuperando un poco de credibilidad si logra estos objetivos. Es decir, recuperar su declinante reputación. A mí me parece que esa reputación comenzó a declinar desde Vietnam. Y después porque no ha podido ganar una guerra que no sea atacar Panamá y Granada. Pero después no tiene Estados Unidos nada brillante que mostrarnos, salvo caos y destrucción, que, ojo, forma parte de una estrategia concebida ex profeso para obtener determinados objetivos. Entonces, tampoco podemos ningunear este tipo de resultados. Pero lo cierto es que Estados Unidos está buscando recuperar una presencia en el mundo que además está siendo severamente vapuleada por la crisis económica. Una crisis económica que empieza en 2007 y que en 2009 quienes hacen la política monetaria ya discutían sobre las estrategias de salida. Como ustedes saben, la crisis se enfrentó con unas políticas llamadas no convencionales, que es una forma elegante de referirse a la inyección de liquidez inorgánica en la economía, es decir, tirar dinero en efectivo impreso, exprofeso, para entregárselos al sistema financiero, sin asegurarse en absoluto que el sistema financiero lo recirculara en la economía a través del crédito, y de esa forma se pudiera contener el desarrollo, la profundización de la crisis a partir de una recuperación de los deudores. Aquí se le dieron todos los apoyos a los acreedores, que fueron además los que estallaron la crisis, y se dejó de lado a los deudores. En España, los billones de euros que el Estado español ha entregado al sistema bancario no han servido, por ejemplo, para que se detenga cuando echan a una persona en su casa porque los desahucios continúan. Continúan los desahucios y al mismo tiempo siguen recibiendo los apoyos.
Yo recuerdo que alguna vez en Madrid, un representante de este pensamiento, cuando se le inquirió acerca de por qué no se canalizaba ese dinero al circuito económico nuevamente, su respuesta fue clara y dijo: aquí lo que hemos tenido es una orgía de consumo y estamos sufriendo la resaca. Entonces no le podemos dar más vino a la gente. La pregunta de vuelta es: ¿y qué pasa con el que repartió el vino? Porque eso es lo que hicieron los bancos. Si la gente gastó más de lo que tenía, fue porque los bancos le dieron esa capacidad de gasto. En fin. Por lo tanto, los acontecimientos del 11 de septiembre favorecieron la puesta en marcha de esta estrategia de dominación con el pretexto de combatir el terrorismo, caracterizado además como terrorismo islámico, lo que resultaba funcional para la estrategia geográfica de Estados Unidos en ese momento. Bien. Y otra cosa que me gustaría notar también es que cuando Estados Unidos comienza a castigar a los terroristas tras el derribo de las Torres Gemelas, ustedes recuerdan que se atacó Afganistán, después se invadió Irak, casualmente son los estados que circundan a Irán. Además, Irán ya estaba en el eje del mal, estaba constantemente amenazada, ¿no? Luego vienen las presiones porque es que tú quieres tener bomba atómica y eso no se puede. Lo cierto es que Irán siempre fue un objetivo. Además, como posteriormente reveló el general Wilfrid Clark, general estadounidense Wilfrid Clark, en rigor desde un origen, la Casa Blanca, el Pentágono, la Casa Blanca con Bush y el Pentágono tenían la intención de invadir 7 países, entre los que estaban Libia, además de Afganistán, Irak, Irán, Siria, Libia y otros más. Bueno, Libia ha sido bombardeada, destruida. Siria también, Estados Unidos ha querido invadir Siria, no se lo permitió Rusia, en realidad. De manera que esa estrategia al final se ha truncado. O sea, es una estrategia que no ha sido exitosa. Le ha dado réditos a Estados Unidos sin duda. La guerra le da rédito a esa economía siempre. Y el caos forma parte de su estrategia de conquista o de reconquista del poder bipolar. El poder bipolar lo tuvo un ratito y lo perdió cuando emergieron otras potencias que rivalizan con ellos y que con base en geoeconomía principalmente, sin agresividad, sin uso de la fuerza militar, han generado contrapesos fundamentales que han puesto en la picota la estrategia de estos sectores más agresivos y beligerantes del imperio estadounidense. Entonces creo que es así como Estados Unidos llega a la mesa con Irán. Es así. Y está el otro elemento muy coyuntural de lo que cuenta, y es que Obama se está despidiendo de la Casa Blanca no solamente con el Premio Nobel de la Paz mancillado, sino que además lo está haciendo sin ningún éxito internacional relevante, ninguno. Por eso da el paso de dar con Cuba, ¿no? Para aflojar en ese conflicto que estúpidamente ha prolongado durante 5 décadas, pero sin quitar la mira sobre Venezuela. Y tampoco, evidentemente, Ecuador y Bolivia, Argentina incluso, o Brasil. Es simplemente un gesto que le permita recuperar esto que mencionaba hace un momento, ¿no? Imagen ante América Latina. Porque en América Latina Estados Unidos se borró. Se mudó al Medio Oriente, se fue a Mambrú, y aquí, ¿no? Los ratones hicieron lo que quisieron. Y así le fue a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos quiere volver a América Latina, sin duda. Y además quiere mirar al Oriente Lejano. Esto lo dijo el propio Obama, lo dijo la propia Hillary Clinton. Estados Unidos tiene como tarea más importante en su estrategia geopolítica contener a China.
y ya no tiene capacidad, y no la va a recuperar nunca más, no tiene capacidad para extenderse. Estados Unidos ya estaba sobreextendido cuando se sentó a la mesa con Irán para deshacerse del fardo del Oriente Medio y concentrarse en el extremo oriente de Rusia. Eso también forma parte del acuerdo. Por lo tanto, entonces, lo que va a pasar en adelante tiene que ver también con la forma en que Estados Unidos pretende seguir manejando su política económica. Para Estados Unidos ya es urgente ver que su economía se recupere. Y en realidad, nosotros vemos en los medios hace algunos años que ya empezó la recuperación. Y después uno lee la noticia y sí, es una recuperación modesta, pero recuperación al fin. Y hay elementos que inducen a pensar, dicen los analistas, de que en cualquier momento despega y vuelve el avión. Entonces nos dan citas, datos del 2%, ¿no? Así muy alentadores. Pero de otro lado dicen que como China crece una rayita abajo del 7, está colapsando China, ¿no? Entonces, creo que estas son las premuras que Estados Unidos está enfrentando, que lo han llevado a la mesa en negociaciones con Irán, porque además China y Rusia estaban tejiendo en los hechos un nuevo orden mundial. Ya, que entra en competencia directa con las instituciones del viejo orden mundial. Y estaban tentando a algunos de los principales aliados de Estados Unidos, porque si los europeos que están sumidos en una crisis con la que Estados Unidos tiene mucho que ver, no logran salir avante y los chinos le dicen, oiga, pero puta la seda, y los rusos les ofrecen gasoductos. Entonces, la verdad es que hay que ser muy testarudo para mantenerse fiel al aliado tradicional que es Estados Unidos. Entonces, me parece que Estados Unidos está buscando también esto, como a lo que me refiero, como parte de la recuperación de su imagen. Y para terminar, únicamente quiero mencionar que donde se puede complicar esta estrategia es en que uno de los considerandos que ha hecho Estados Unidos para el diseño del pivote asiático fue que ya se veían como la primera potencia energética mundial en el 2020. Es decir, la abundancia de gas y petróleo de esquisto que estuvieron extrayendo de su propio territorio, hay muchísimo en México, también lo hay en Canadá, ¿no? Hizo sentir a Estados Unidos que por fin había logrado la independencia energética y que por lo tanto ya no necesitaba, en los términos en que había tenido el control con todos los costos que eso significó para su declive económico, porque fue desgastando su poderío económico, conservar el Oriente Medio de manera directa. Entonces el acuerdo con Irán apunta en la dirección de que Estados Unidos puede migrar, reducir muchísimo su presencia militar, anularla al lejano Oriente, con la seguridad de que ahí pueden gestarse acuerdos que le garanticen una relativa estabilidad. Ahora, eso supone, además, que el Estado Islámico dejó de formar parte de la estrategia del Estado de Estados Unidos. El Estado Islámico creo que se le fue de las manos. Han perdido total control sobre esos muchachos y necesitan una enorme coalición en la región para combatirlo. E Irán es indispensable para combatir ese terrorismo. ¿No? Bueno, estos son los elementos que yo veo y en los que ubico el acuerdo nuclear iraní con Irán. Mi deseo es que estos acuerdos sean convalidados por el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, esto nos dará un nuevo punto de partida para observar los desenlaces económicos, financieros, geopolíticos en esta reconfiguración del orden mundial. Muchas gracias.